Hola, soy Manuel Hola, soy Lucía. Hola, soy Andrea. y esto es Story Lab. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este Facebook Live, el primero de Story Lab. Y hoy tenemos el placer de tener a un invitado especial, Joshua Viedo, cofundador de la revista de crítica de cine Crinégrafo de Costa Rica. Y bueno, en esta ocasión queremos hablar de un tema que para todos aquí es súper importante y al mismo tiempo tenemos como muchas ganas de darle toda la visibilidad posible, que es la crítica de cine en Centroamérica. Y bueno, vamos a estar discutiendo un poco de el estado actual de la crítica de cine en Centroamérica, los retos que se tiene y al mismo tiempo qué horizontes puede llegar a tener. Y bueno, nada, yo creo que podríamos comenzar con una breve presentación, comenzando con Joshua, el invitado. Eh, bueno, Joshua, como dije antes, es cofundador de la revista de crítica de cine de Costa Rica, Crinégrafo. Es un crítico de cine independiente y gestor cultural con 10 años de experiencia. Trabajó en el Centro de Cine de Costa Rica como curador y programador artístico. También ha sido programador del Costa Rica Festival Internacional de Cine, el Festival Schnitz y en la Embajada de Alemania en Costa Rica. Actualmente realiza talleres de apreciación de cine y escribe para Crinégrafo, entre otros espacios. De parte de Storylab tenemos a Lucía Castro, licenciada en Comunicación y Publicidad, en la Universidad Unitec en Honduras, con más de 5 años de experiencia en edición, animación de video e ilustración, y con un máster en liderazgo en las industrias creativas de la Universidad de Darmstadt en Alemania. Igualmente, Andrea Arauz. Bueno, aquí todos los de Storylab tenemos la misma base de comunicación y publicidad, entonces la van a escuchar mucho. Andrea, licenciada en comunicación y publicidad, con un máster en cine documental de la Escuela de Cine de Barcelona. Es cofundadora de la productora Aurora junto a su hermana María, que es quien nos está ayudando en el backstage. Gracias, María. Y bueno, yo soy Manuel Mejía, voy a ser el moderador esta tarde. Y bueno, nada, igualmente estudié comunicación y publicidad. Después estudié cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. He sido investigador académico en la Universidad de Concordia en Montreal y bueno, actualmente colaborador en Storylab y colaborador igualmente en la revista de crítica de cine de República Dominicana, Simulacro. Y bueno, con este breve CV, creo que ahora sí ya podemos comenzar un poquito. Eh, yo sé que el objetivo de este live es en sí hablar de la crítica de cine en Costa Rica, pero siento que es importante definir o al menos contextualizar lo que es la crítica de cine en general y la labor de un crítico de cine. Entonces, no sé, Joshua, si nos podrías hablar un poquito de esto en tu experiencia. Claro, sí, saludos Andrea, Lucía, Manuel, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todas y todos que nos están viendo y escuchando. Eh, bueno, la historia de la crítica de cine es bastante vieja, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, desde los años 20 hay estudios teóricos de los soviéticos, además de las películas que hacían, y ya a partir de ahí había eh, una propuesta más teórica crítica con respecto al audiovisual. Y tal vez la diferencia que podamos entender en la actualidad, en este siglo, con años 30, 40, 50 del siglo pasado, es el medio. La crítica de cine inicia como un medio escrito, principalmente en periódicos, después se popularizaron las revistas de cine a partir de
Cahiers du Cinéma, y luego fueron apareciendo otras que en la actualidad están al borde de la extinción, varias. No había internet, no había televisión al inicio, entonces era un medio, digamos, más exclusivo. Tenías que comprar esas revistas, tal vez no podías, si vivías en Centroamérica, tal vez no era tan fácil traerlas desde Europa o desde Estados Unidos. Entonces, marcaba, desde ahí marcaba, digamos, el terreno. También la crítica de cine consistía en ir explorando festivales, porque también no existía el mercado casero del cine. No había la posibilidad de ir a alquilar una película o ahora tener una plataforma digital donde verla. Entonces conocía las películas yendo al cine. Era el único espacio. Y en países que fueron creando una cinemateca, entonces tenías la oportunidad de ir y ver retrospectivas o ver la obra reunida de un cineasta o de una cinematografía de un país, y podías conocer un poco. A raíz de estas tipo de exhibiciones y los festivales es que se hacían publicaciones paralelas que iban bordeando entre la crítica de cine y el análisis. Tal vez la crítica está más dirigida en revistas especializadas, que entonces hay un mayor espacio para poder escribir, y en los medios de publicación, diarios o semanales, los periódicos, es un espacio más reducido que tienes para escribir. Entonces tienes que, no hay tanta profundidad para abordar temas. Conforme avanza las décadas y entonces la forma de conocer las películas va cambiando, aparece el Betamax, el VHS, el DVD, ahora el Blu-ray, copias digitales, etcétera. Entonces va cambiando el panorama, principalmente con la aparición de la televisión, y entonces la figura de una persona que en televisión habla de cine, comenta películas, critica, pero acá también voy a hacer la salvedad. En la televisión es un medio tan inmediato y donde cada minuto cuesta tanto que muchas veces lo que vemos es una persona comentando una película, no haciendo una crítica. Es decir 5 cosas que le parece bien, 5 que le parece mal y una nota. Lo O mismo pienso. vayan a Definitivamente yo verla, opino igual. está en tal cine, etcétera. Entonces, a ratos, en lugar de crítica, parece como una promoción de ciertas cadenas o de ciertas películas que a todas luces son más comerciales. Entonces la gente está esperando que pongan la bendita calificación, ¿verdad? Unas estrellas o un número. Y en la actualidad, digamos, ya para aterrizar en el siglo XXI, con la explosión de las redes sociales, hay una multiplicidad de voces que antes no había. Yo no podía llamar al canal de televisión y hablar con el crítico o opinar. Era muy difícil. En algún momento algunas revistas publicaban, digamos, alguna breve carta o algún comentario de algún lector, pero por la lógica no iba a ser algo inmediato. Las redes sociales han traído la inmediatez. Entonces yo puedo hablar de la película 5 minutos después de haber salido de la sala del cine. Y entonces yo puedo estar comentando en un grupo, puedo estar comentando con alguien que está en Alemania, en Japón, en China, donde sea, y eh, hay, hay una pluralidad de voces. ¿Qué es el problema? Que no necesariamente hay crítica ahí o hay análisis, sino que nos podemos quedar en una parte de simplemente hacer comentarios, obviamente personales, de las impresiones. Y ahí creo que es la diferencia de quien hace crítica y hace análisis, que ahonda muchísimo más en los temas de la película,
que hace una investigación más a fondo, que se sienta a escribir, o sea, es que no, en la red social uno escribe así rápido, pero ya va más ligado con el ejercicio del periodismo, del escritor, el sentarse a redactar, a pensar las ideas, a argumentar, o sea, algo muy importante, o sea, la argumentación de un concepto relacionado con la película y desarrollado con el bagaje cultural que pueda tener la persona que escribe. Creo que ahí es donde podemos diferenciar lo que es el simple comentario de me gustó la película porque me recordó tal cosa, porque simplemente me hizo sentir bien, etcétera, que a todas luces está súper bien porque es lo que a cada persona le genera, pero decir que una película es buena o porque el actor o la actriz me gusta, eso no es crítica, eso es un comentario, ahí no estás profundizando. Totalmente cierto. Opino igual. No sé si mis compañeros opinan igual, Manu o Lucy. Sí, 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 eso realmente era también una duda que yo tenía, como cuál es la diferencia entre tal vez solo escribir como una opinión, una reseña, una ya crítica de cine, o sea, a dónde está ese punto de diferencia y sí, totalmente tiene todo el sentido, pues. También algo una pregunta que me surgía con lo que estabas mencionando, eh, es que si un crítico también debería escribir solamente las películas que le gustan o también las que no, y cómo, no sé si se separa esa opinión personal, o sea, o qué tanto debe estar como metida mi opinión personal, como, porque también el arte es como algo bien subjetivo, pues, o sea, lo que a mí me gusta, a alguien le puede parecer feísimo, entonces, ¿cómo equilibrar eso? No sé, sí, esa sería Claro. básicamente la pregunta, ¿cómo equilibrar eso? Yo soy un gran defensor de la subjetividad, o sea, Joshua Oviedo escribe y firma el texto, y en Crinégrafo estamos muy conscientes de eso, o sea, la crítica de cine no es una, una tarea objetiva para nada, va a depender, como dije, del bagaje cultural que tenga la persona, va a depender de la edad, o sea, no es lo mismo si yo tengo 50 años y he visto X cantidad de películas, he vivido tanto, que si tengo 20 y estoy aprendiendo apenas o estoy conociendo movimientos, teoría cinematográfica, va a depender del estado de ánimo en el que vi la película. O sea, no es lo mismo si yo voy a ver una sola película o si yo estoy en un festival y veo 4 películas seguidas. O sea, la atención no es la misma en todas. Eso es un trabajo más desgastante, más difícil. A la vez en un festival hay mucha adrenalina y entonces estás como muy emocionado de escuchar charlas, conocer actores, actrices, directores, etcétera. Entonces eso es un rush de adrenalina que tienes y luego llegas en la noche, en la madrugada, a empezar a redactar todo y casi no duermes. Es bastante bonito, pero luego es muy desgastante también. Sí. Pero sí, la crítica es subjetiva y yo creo que no hay que ocultarlo. Ahora, se escribe sobre la película, no se escribe sobre lo que a mí me hubiera gustado que hicieran. O sea, si quieres escribir eso, entonces mejor agarra una cámara y ve a filmar algo. O sea, Buenísimo. yo no soy la persona que hizo la obra, entonces yo no puedo decir cómo la debió haber hecho. Eso no, ahí no consiste. Yo puedo, pensar y argumentar, vuelvo a esta idea, si la propuesta para lo que quiso realizar fue efectiva o no fue efectiva y entonces argumento, o sea, desde el lenguaje cinematográfico, las actuaciones, etcétera, puesta en escena, todo, y luego lo otro es que todas las películas obviamente tienen una ideología, tienen un tema, etcétera, ahí se puede analizar. Yo puedo estar en contra del tema,
que habla la película. Y entonces yo puedo, no creo que haya ningún inconveniente en conflictuar a partir del texto eso, pero yo estoy conflictuando temas. No estoy conflictuando, no me estoy peleando con las personas o las personas que trabajaron haciendo esa película, ni estoy diciéndoles cómo debieron haberla hecho. No se trata de eso. Y luego creo que hay que ser como bastante honesto, y si uno no sabe bien de algo, no aventurarse con una impresión fácil, principalmente cuando vemos películas de contextos en los cuales no vivimos. O sea, una película asiática, una película de Oceanía, incluso puede ser una película inclusive de Centroamérica, pero yo no sé a profundidad qué es lo que está pasando, y entonces ahí tener cuidado de no hacer un juicio de valor que denote desconocimiento. En, la ventaja es que en la actualidad, con Google, etcétera, puedes investigar mucho antes de hacer antes de hacer la crítica. O sea, puedes investigar sobre los temas, principalmente si hay sucesos reales, y igual tienes la oportunidad de intentar contactar a alguien para entrevistarle, y entonces a partir de ahí ya tienes la entrevista que te respalda para lo que vas a escribir. Totalmente cierto. Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que dijiste hace poco de, o sea, al final uno critica la película, Ajá. lo que está allí. Y solo como una corta anécdota, la semana pasada estaba comenzando un proyecto de críticas de unas exploitation films, que de por sí ya decir eso es como algo muy underground, pero estas eran como, o sea, descubiertas de hace poco. Entonces cuando comencé a ver estas películas, a mí me encanta todo este tipo de cine al que se le conoce como basura. Pues bien, yo creo que es de mi favorito. Pero, o sea, en la primera impresión, o sea, fue así como, ¿qué carajos estoy viendo? ¿Cómo voy a, o sea, mira eso? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué es esto? ¿Qué es este guión? Etcétera. Y, y yo mismo, o sea, o sea, aunque haya escrito un poco y visto algo de cine, siempre uno llega como a perder el foco, el objetivo a lo que uno va. Y me pareció como muy interesante lo que dijiste ahora, por eso, que incluso es Ujú. como algo que se repite siempre, hasta en asesorías de guión o asesorías en general, que es la película que está allí, no otra que tal vez te quieres inventar. Entonces ahí sí comienza tu Ujú. propia. Em, me gustaría preguntar algo más, pero no sé si quieren comentar algo más de lo que dijo Joshua o Joshua. Se me quedó responder lo de si criticar solo películas que a mí me gustan. Va a depender Ujú. del medio. Va a depender del medio. Si yo trabajo para un periódico específico, escribo de las películas que este medio me está pagando. Ve a ver estas, que por lo general van a ser las películas que más llaman la atención en taquilla. Ahí uno habría que trabajar para negociar y que le dejen escribir sobre alguna otra que tal vez no es tan taquillera, tan de masas, pero de la cual uno quiere escribir. Y si uno es más independiente, entonces uno tiene como la libertad. Digamos, en Crinégrafo no buscamos, qué sé yo, se puede escribir mucho sobre las Harry Potter, sobre los Avengers, entonces es un texto más, ¿para qué? Salvo que plantee una perspectiva interesante, o sea, ya que nos hable desde otro lugar que no sea el común. Entonces ahí sí favorecemos más que se pueda escribir de una película de estas,
de las que vas a encontrar fácilmente 500 críticas si la Sí. googleas. Entonces, tratamos de ser selectivos y hablar de otro tipo de películas. Ahí hay, digamos, una línea editorial clara que tenemos de de cuáles películas nos gustaría presentarles a nuestros lectores. Totalmente interesante. Y creo que también, bueno, me gusta todo lo que dice y concuerdo con todo. Primero, como yendo un poco atrás, de cómo criticar una película. O sea, ya está grabada, vos no sos el director, pero podés analizarla de otra forma. Y ahí es cuando me encanta lo de parte de Storylab, que entre nosotros nos entendemos que no queremos una crítica negativa, destructiva, sino analizar desde las películas que nos gustan, tal vez comerciales, independientes, de cualquier género. No tenemos algo específico, sino una temática general en Storylab por temporada, que esa es la meta, pero nos apasiona explorar y no tener miedo a ver otras cosas diferentes, y siempre con una crítica como que analizar lo que nos muestra la obra y desconstruirla. Tal vez Lucía puede que habla de un tema de solo la fotografía. Yo tengo la libertad en otro crítica de hablar más del guión, o Manu solo quiere hablar más de la inspiración del director. O sea, queremos analizar cada parte diferentes. Lo hacemos por medio de redes sociales, en Storylab, en Instagram y Facebook, por la limitante que hay un poco de las redes sociales. Entonces no hacemos algo tan profundo, pero sí queremos lograr algo como que ese análisis diferente que hay en Latinoamérica. Es súper increíble lo que hay de como otras revistas como Crinégrafo, también está Simulacro, están otras revistas, otros medios que me encantan y son como una referencia para nosotros, siento yo, porque nos encanta explorar nuevas cosas. Entonces, creo que es una de las metas como que de parte de Storylab, hacer críticas más como con calidad de investigación, no solo decir como, ay, qué bonita obra, qué bonito actúa, o decir como que le doy 9 de 10, le doy 7 de 10, como que no es análisis, no es crítica o reseña para mí personalmente. Sí, eso sirve para vender. O sea, por lo Exacto. general, ya digamos, cuando el crítico cae en el sistema de mercadeo y la cantidad de estrellas o el numerito vende igual que un spot publicitario. Es lo que, mira, películas de 6 para abajo no veo y de 7 para arriba son las que voy a ver. Y el cine no es eso. Y una obra sin pretensiones artísticas, o no necesariamente que una película sea vista como una obra de arte o la gran obra de arte. O sea, cualquier película va a despertar en el espectador, la espectadora, una mirada de ideas, de emociones, de sentimientos, y dejar que esa persona las experimente y ya decidirá Exacto. si les gustó o no. En ese sentido, nosotros concebimos la crítica de cine como un nexo entre la obra en sí y el público. Y lo que buscamos es ponerlos a dialogar. Ese es nuestro objetivo. Elegir líneas de lectura, que no necesariamente tiene que ser la única lectura que pueda tener una película. Una película, digamos, puede tener varias lecturas, pero podemos elegir una o dos, y entonces es poner a dialogar la obra con el público, y tal vez el público no tuvo esa línea de lectura, o tal vez sí les sirve para cuestionar la obra, para cuestionarse a sí mismo o a sí misma. Y eso es lo que nos gusta, tratar de enriquecer ese diálogo entre obra y público, y era lo que creíamos que no se hacía en Costa Rica, y en específico sobre el cine centroamericano. Que digamos, acá cuesta mucho que se vea, cuesta mucho que se estrene. O sea, las películas de Honduras no se estrenan en Costa Rica, las de Costa Rica no se estrenan en Honduras, y en Panamá, Guatemala, Salvador, etcétera, salvo cuando se hace el Ícaro, se hace un festival, pero es algo como de una semana, es algo muy limitado. Eh, entonces, ¿quién habla de las películas centroamericanas?
habla un francés cuando la presentan allá en Francia, hablan al IndieWire o hablan otro medio, entonces, ¿qué saben ellos de Centroamérica? También, entonces, o algo que me ha pasado, de ver en Europa una concepción de cine latinoamericano súper miserabilista. Y es Sí. como, yo les he llegado a decir, oye, pero también hacemos comedias, o sea, no todo es pobreza, me asaltaron, vida de narcotráfico, o sea, no, eso pasa, Sí, pero tenemos otro montón de cosas interesantes. ay, sí. Y entonces como que nos ven como, ay, pobrecitos, viven como salvajes. Entonces, la idea era como, bueno, hablemos también desde como centroamericanos de las películas que se están produciendo aquí para que alguien, cuando la lea, por lo menos tenga un acercamiento a nuestra región. Em, yo aquí tengo, perdón por interrumpir. María nos dice que hay un comentario. Bueno, ahí está, Ale Mejía. ¿Qué impacto tiene una buena o mala crítica sobre cómo reacciona el público ante una película? Va a Eh, depender, no, no, no. sí, Dale, dale. sí, perdón, va a depender del medio. O sea, si es la televisión es lo que más vende. Si es una persona que sale todos los días o una vez a la semana en un segmento fijo, viste es esto que la gente le crea al presentador de noticias simplemente porque presenta noticias y dice, ah, bueno, esta persona dice la verdad, está, tengo que confiar en esa persona. No cuestionas nada, simplemente porque salen las noticias ya pensás que dice la verdad o dependiendo de cómo te presenten una cápsula en un noticiero, vas a tomar una perspectiva desfavorable frente a la historia. En ese sentido, si hay una crítica desfavorable o favorable desde un medio televisivo, va a impactar mucho en quién va o menos, en quién va o no a ver la película. Los medios impresos cada vez tienen menos lectores, principalmente porque la gente más joven está más conectada a redes sociales y ya no está leyendo periódicos como nuestros padres o nuestros abuelos, etcétera, que era su medio principal. Entonces no influye tanto. Y luego podría perderse la crítica en el mar de publicidad que pueda tener una película. Por ejemplo, una saga, una película de Disney, ya no sé, Star Wars o Avengers o algo así, te va a salir por todos lados publicidad. Entonces es la misma noción de mercadeo que puede tener eh, un combo de hamburguesas u otro producto, ¿verdad? Lo ves tanto que, y la gente empieza a hablar de eso, que siente la necesidad de también ver la película para saber de qué están hablando los demás y comentarla. Y ahí habría, digamos, la omisión de otras películas que no tienen el capital para ponerle en mercadeo, en publicidad, y que entonces no le está llegando a la gente y entonces se pierde. Yo tengo, solo agregar algo ahí que me encanta lo que dijo, que sí es cierto, hay un gran impacto dependiendo del medio que lo diga en Latinoamérica. No sé si Lucía o Manuel piensan igual, de que el público hondureño es inteligente y quiere ver cosas de calidad en Latinoamérica, quiere ver su cine crecer, quiere ver sus historias crecer, quiere verse reflejado en la pantalla, en las obras hondureñas o centroamericanas, cada una es diferente, pero al mismo tiempo estamos bajo una misma sombría en Centroamérica, pero la gente quiere ver cine de calidad, tal vez no solo ver Disney, no solo ver Avengers. He visto cómo ha crecido el público en Honduras con las obras hondureñas que se han producido, que cada vez va a crecer y es buenísimo, pero al mismo tiempo ya la gente aquí en Honduras quiere como que, ok, hagamos algo mejor, la siguiente película que sea mucho mejor. Entonces también ahí viene un impacto, también para mí siento que la crítica de cine de cada país aporta al desarrollo de la industria. No sé si Manu o Lucía piensan igual. Pues yo creo que también depende de qué tan, o sea, la audiencia, como
normal, ¿verdad? Personas que no están dentro del medio, también creo que va a depender mucho de qué tan interesados en realmente ahondar en las películas, o sea, qué tanto interés tienen en eso, porque también siento que está la otra parte de la gente que le gusta ver estas películas de comedia, como que se han producido aquí en Honduras y que son las que quizás han tenido más éxito por lo mismo que son las más fáciles de digerir hasta cierto punto. Entonces, no sé si o sea, supongo que depende, no sé, pero no tengo tanta experiencia tal vez como vos, Joshua, para poder tal vez determinar esto, pero yo pienso que por lo menos en Honduras, siento que todavía faltaría un poquito más como acostumbrar a la gente a leer crítica o a interesarse por la crítica como para que realmente tenga un impacto en que eh, ayude como a que crezca la industria, pero no sé, esa es mi opinión. Sí, pienso que hay que enseñarle a las personas a leer y a entender, digamos, el lenguaje audiovisual o los lenguajes audiovisuales. Y a partir de que las personas puedan entender cómo es que funciona diferentes planos, diferentes técnicas de filmación, es que entonces va a poder discernir si le va a seguir gustando ver esas películas o ya va a ser más exigente con otras producciones. Creo que ahí está la clave, con un profesor que tuve, hablaba de que vivimos en una época de analfabetas audiovisuales, de que no sabemos ver y entender la imagen que se nos está mostrando. Entonces, casi que es una forma casi como de socialización, ¿verdad? Digamos, de, de meternos con calzador, con el modelo hegemónico de Estados Unidos, de Hollywood, un estilo de cómo debe hacerse una película y qué temas y cómo tiene que ser el ritmo, etcétera. Y tanto para Honduras como para Costa Rica, el resto de Centroamérica, nuestras salas de cine están llenas de películas de Hollywood. O sea, si acaso hay un cine, en Costa Rica solo tenemos un cine que presenta obras diferentes y un par de espacios ahí iguales, pero que no son propiamente salas de cine, por más que sí puedan estar eh, acondicionados. Entonces ahí tenemos como un gran problema. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en Costa Rica? Y es una labor que creo que es entender la crítica de cine no solamente como realizar un texto o un video o videoensayo, que es, son, es otra forma, digamos, más actual de hacer crítica de cine, aprovechando redes sociales y los medios digitales. Es hacer grupos de cineclubes regionales, no necesariamente en la capital o en la gran ciudad, y eso se ha visto aquí en Costa Rica, cómo han empezado grupos en diferentes regiones a presentar sus películas en un saloncito comunal, en algún espacio que les presten, que por lo general se alían con otro tipo de manifestación artística o con un restaurante o un café, algo así, como para que la gente pueda comer y pueda charlar después de haber visto la película. Y son pequeñas eh, microempresas casi, ¿verdad? Culturales. Y en esos espacios es donde se puede presentar un cine tal vez que no va a llegar a salas de cines comerciales, que tampoco va a estar en Netflix o no va a estar en estas plataformas y que tal vez muchas personas no conocen. Y entonces ahí aprovechas para comentar la película y que las personas hablen, porque ya sea que te guste o no te guste una película, lo cual es muy subjetivo, como que te genera las ganas de hablar con alguien, de por qué te gustó, por qué no. Entonces aprovechar esa disposición de que de todos modos el cine te causa
y conducirla, y ahí es donde puedes ir enseñando sobre el lenguaje cinematográfico, cómo se hacían unas películas en los años 50, cómo se hace ahora, el cine centroamericano, por ejemplo, Morazán, a qué tipo de cine está tratando de emular, y Electrus, a qué otro tipo de cine está tratando de hacer. El Paletero tiene una línea, ¿verdad? Digamos, Manuel hablaba de este tipo de explotación, serie B. Uno puede ver eso en El Paletero, por ejemplo. Y están, digamos, las comedias que también, que ciertamente en Honduras están haciendo mucha comedia. Y el problema tal vez es que es una comedia muy regional. Digamos, Sí, llega a El Salvador, llega a Costa Rica y no nos vamos a reír, ¿verdad? sí, No, es sí. sumamente muy local. Sí. Entonces, hay que tratar de ver cómo poder usar el mismo tono de comedia, pero tratar de hacerlo más universal sin renunciar a la idiosincrasia. Y yo creo que allí también depende, o sea, mucho de lo que decía Joshua, que es, o sea, puede sonar irónico, pero eh, digamos, o sea, al menos aquí el caso de Honduras es que eh, es esa como cultura de cine, incluso los mismos cineastas no está como muy institucionalizada. Eh, Todos hemos escuchado aquí directores de cine decir que no es necesario ver cine para hacer cine, que, bueno, burradas así. Y, y yo creo que también, o sea, así como esa educación que, o sea, que no es necesaria en una escuela de cine, sino en el mismo afán de aprender viendo cine, Ujú. eh, siento que falta, sin querer generalizar, y al menos, o sea, aquí en el plano hondureño, porque también, o sea, se escucha mucho, es que aquí se hace mucha comedia, y ahora es como se dice eso y se tiene el sinónimo de comedia, es igual a película hondureña igual a película mala, entonces ahora todas las comedias son malas. Eh, Sin el hecho de ver en serio qué es ese género, por ejemplo, o sea, solo tomando la comedia. Y bueno, yo creo que, bueno, ya hemos aterrizado, ya hemos estado aterrizando desde hace como un tiempo en el territorio centroamericano, pero me gustaría, o sea, ya aterrizar completamente con, parafraseando una frase que vi en la inscripción de Crinégrafo, que me encantó esto como motivación, para motivarme a mí mismo también, y es, nuestra motivación es replantearnos la forma en la que se hace la crítica a la producción local centroamericana, pues consideramos esta no responde a los nuevos lenguajes y propuestas con las cuales los directores de la región están experimentando. Pues el texto en sí ya lo dice todo, pero me gustaría escuchar si tenés como, si puedes ahondar como en esta visión de la crítica de cine en la producción local centroamericana. Joshua Sí, o sí, Andrea Arauz después. sí, claro. Por ejemplo, cuando se presenta esta película Medea, Mm, que es una de las películas más relevantes costarricenses, fue en el marco de un festival, cuando se presenta por primera vez. Ahí estamos realizando un laboratorio de crítica cinematográfica, y el tutor es español. Entonces, claro, una película sobre el aborto tal vez no le dice algo tanto a una persona de España que ya las ha visto. Digamos, ahí las personas que están llevando el taller, todos omitieron en la crítica enseñar que en Costa Rica el aborto no es legal. Y entonces que ahí viene la gran tensión de la película con respecto a un contexto nacional. Y entonces cuando ya se le dijo al español, es como, no, hombre, pero esto tenías que ponerlo, porque esto lo importante es esto, es una película que se está revelando y está siendo contestataria.
a eso es lo que apuntamos. Que alguien en Australia, alguien en Argentina, sin vivir en nuestros países, no sabe el día a día de cómo estamos legalmente, cómo estamos políticamente, cómo estamos socialmente, culturalmente, etcétera. Ellos saben cómo están allá en Argentina o allá en Australia o allá en España, ¿verdad? Cuando tenemos la posibilidad de que sean centroamericanos escribiendo sobre cine centroamericano, estamos teniendo la oportunidad de que los lectores lean eh, sobre alguien que conoce más estas realidades, ¿verdad? No necesariamente es centroamericano, obviamente si ya es un extranjero que ya tiene su vida hecha acá y todo, también está empapado de la idiosincrasia de nuestros países. Y luego es reconocer en nuestras películas qué tendencias internacionales pueden estar haciendo un eco ahí. Las películas que se hicieron el siglo pasado respondían a otra visión de cine, cineastas de otro contexto, cineastas que no filmaban en digital, filmaban en 35 milímetros o en 16 o en 8. Eh, es otra circunstancia. Y eso era lo que veíamos acá, que las personas que estaban haciendo crítica no veían películas, no iban a festivales y entonces simplemente hablaban mal de las películas costarricenses por hablar mal o criticaban ya el físico de una actriz. Y yo, bueno, ¿eso qué tiene que ver? O sea, o sea, la actriz puede ser alta, flaca, gruesita, delgadita, o sea, eso no tiene nada que ver con la película en sí. ¿Verdad? A lo mucho puedes señalar algo si notablemente se ve que en su rostro que es una persona mayor y me la están haciendo pasar por alguien adolescente. Entonces uno dice, bueno, el casting no sirve, o sea, esta persona no puede pasar como adolescente, como las series gringas, ¿verdad? Que nos venden personas de 30, 35 años, súper musculosas y de todo, Sí, Tengo 13 años. con un ay, montón de arrugas sí. y son adolescentes de cole y uno dice, no, no, o sea, ¿cómo es esto? Nada que ver. A esa era lo que apuntábamos, entonces, tener la posibilidad de dialogar con los cineastas, las cineastas, realizadores, actrices, actores, ¿verdad? Cuando fuera posible, entrevistarles, aprovechar las plataformas de los festivales y empezar a reconocer qué, qué tipo de cine se está produciendo, ¿verdad? Que todavía, digamos, en el caso de Costa Rica no podemos hablar de un cine costarricense, hay muchos, o sea, hay muchos estilos diferentes y no podemos decir que es una sola corriente. Pero entonces, lo cual es un poquito más difícil porque tienes que ver como de dónde pueden venir las influencias de los otros directores, o por lo Sí. menos si sabes que tal persona estudió en Rusia, tal en Londres, tal en Cuba, tal en Los Ángeles, entonces por ahí puedes entender un poquito cuál es su visión de cine y encontrar esa instrucción que tuvo en su película. Y, y digamos, o sea, así, o bueno, no sé si querían decir algo más. No, bueno, quería como comentar un poquito que me encanta lo que dice, si hay un impacto de la crítica en cada país y cierto, me encanta lo que han hecho en Costa Rica. Lo he visto poco en Guatemala y El Salvador, pero sé que está creciendo. Pero esa construcción es súper interesante y analizarla porque cada país es diferente y cada historia es diferente, pero sí la universalidad de las historias, como vos decís que esa historia de Costa Rica, de Medea, pudo haber impactado en alguien de otro continente. Entonces, creo que eso falta también un poco en el desarrollo de historias y de crítica, la universalidad de las historias, no quedarnos en solo en Honduras, no quedarnos, como decís, no quedarnos solo en la comedia de Honduras. Sí, y en nuestro cine creo que en general en nuestra región, como
digamos, los talones de Aquiles que podríamos tener es, uno, las actuaciones, que ir trabajando más sin que sean actuaciones más naturales. Este, mm, guión, el guión es importantísimo, o sea, sí, se tiene que ser creíble lo que estoy viendo, y creíble en el universo de la película, no creíble con la realidad, ¿verdad? Este, y apartados técnicos, tal vez no descuidar la fotografía, o sea, que la gente puede pensar que la fotografía simplemente es como poner la cámara ahí, que todo salga bien y bonito, ¿no? O sea, la fotografía puede tener un fin narrativo, puede crear toda una atmósfera, etcétera. O sea, no simplemente es encuadrar bien. Y el sonido, que es lo que lamentablemente en todo Centroamérica no existe un laboratorio de sonido decente para hacer una Sí. postproducción. Entonces hay que irse a Venezuela, hay que irse a México, porque no, todavía no tenemos. A pesar de que sí hay personas muy capaces, pero no tenemos un laboratorio. Sí, eso iba a mencionar yo el sonido, que solo me acordé ahorita mientras pensaba como otros aspectos, el sonido fue como de los primeros que se vino, porque sí he visto películas que el audio se nota totalmente la diferencia, a veces hay ruido, a veces no, el volumen sube y baja. Y claro, hay otras películas que sí ya tienen un sonido mucho más trabajado, pero es cierto, falta ese como, ese pulirlo más, tal vez en un lugar más pues, especializado para ese fin. Perdón si escuchan ruido de alguna perra. Es la mía que está acá, está a mi lado y está como Siempre loca. le gusta participar. Sí, sí. Siempre, siempre. Tienes que decirnos cuál es la pregunta que está haciendo. Sí. Como, ajá, ella está respondiendo, ella es una cinéfila completa. Eh, Fíjense que me encantaría continuar con este tema en sí, pero María nos dice que hay algunas preguntas eh, que tienen ahora que ver con esto del cine centroamericano. Vamos con Noeli. Noeli Barahona. Varios países centroamericanos, Costa Rica, Guatemala principalmente, han tenido mayor participación en el mercado internacional. Festivales, fondos con cooperación de otros países como Francia, Alemania. ¿Cuáles serían los consejos y primeros pasos que tendrían que hacer los demás países para alcanzar este impacto? ¿Quién, quién rompe el hielo con esta pregunta tan importante? Ok. Bueno, creo que para tener acceso a fondos internacionales y coproducción, tienen que estudiar bien cuál es la lógica de presentación de proyectos. Hacer a veces puedes tener un gran proyecto, pero en el pitching, que es 5 minutos, 10 minutos, que es cuando se lo presentas a 3 personas, para convencerles de que tu película y tu proyecto es bueno, no lo hacen bien. Entonces el pitching es tal vez lo que hace que los proyectos no obtengan ese fondo. Entonces, en primer lugar, digamos, capacitarse. Yo creo que ya ahorita es fácil acceder a capacitaciones de cómo hacer un pitching, muy importante, de cómo hacer una carpeta de presentación de tus proyectos. O sea, todo tiene que estar muy bien eh, distribuido, desde sinopsis corta, sinopsis media, sinopsis larga, el teaser, el trailer, o todos los elementos que ya tengas, o sea, todo esto bien. Y por desgracia, esto puede sonar feo, pero dependiendo de los fondos, tienen una lógica. Si es un fondo europeo, ¿qué es el tipo de cine latinoamericano que se está ayudando en coproducción para Europa? ¿Qué es lo que les está gustando ver allá? Entonces, entender eso, porque a ratos tienes una buena película, pero si es de género y no va con los temas como de moda, entonces no van a priorizarlo, porque al fin y al cabo también es una forma de negocio y es ver cómo quieres vender tu producto, tu película allá en el mercado europeo.
Y entonces ya saben como qué tipo de cine latinoamericano es lo que quieren ver. Y eso va a depender también mucho de la persona, digamos, de si se quiere vender, por ejemplo, para obtener este fondo, que además van a tener que, por lo general, a tener un actor o alguien del crew técnico de esos países que ponen dinero, o sea, es una de las condiciones. Luego lo otro es que va a depender mucho de las ayudas estatales y no sé en ese sentido cómo estará la ley de Honduras, qué tan sólida es. Y aquí en Costa Rica estamos teniendo bastantes problemas, no tenemos ley de cine todavía y el fondo que es para proyectos audiovisuales cada vez tiene menos dinero, no es un fondo que está por ley tampoco, entonces en cualquier momento simplemente puede desaparecer y eso hace muy difícil la consecución de proyectos. Es muy difícil en la actualidad y más para un país como países de Centroamérica hacer una película solos. O sea, casi siempre vamos a tener que ocupar coproducciones. Con respecto a la ley, la duda que tiene, va en camino en Honduras, se va construyendo, va paso a paso, pero ojalá a final de este año esté más constituido como, es que es un paso bien grande, no solo es aprobar la ley, es crear tantas instituciones adentro que va caminando, es lo bueno. Sí. Sí, y yo siento que igual es algo que ya dije y que siempre, o sea, repito, pero porque siento que es como muy importante y es en sí también como ese amor por el cine, o sea, con el hecho de mirar cine, estudiar cine y ahora que, o sea, estamos hablando de crítica en sí, o sea, cómo se puede mejorar, digamos, si es que se puede decir de esa manera, mejorar cine hondureño. eh, Siento que también va mucho por ahí, es decir, ¿qué pasa cuando uno lee una crítica? O sea, mira la perspectiva de alguien más, un análisis a partir de una obra, es decir, ah, ok, me está abriendo un horizonte que tal vez yo no había visto. Entonces aquí comienza como esta cierta como, o sea, no sé si es correcto decir que la crítica siempre va a ser pedagógica, pero, o sea, con estos fines didácticos, pero siento que es como muy importante en este caso, o sea, relevante a la pregunta que nos hizo Nelly, de cómo podría mejorar. Igualmente, hay otra pregunta eh, que nos las hicieron hace un ratito, de Carla Patricia Lozano. ¿Cómo miran ustedes las películas que se han hecho en Honduras? ¿Quién quiere dar la palabra? ¿Andrea? Un poquito, y creo que habla también los demás, no solo yo. Sigo yo. Qué complejo. Sigo yo, entonces. Ay, Voy a empezar yo. Mi opinión personal, va creciendo, va mejorando, se han hecho grandes pasos, increíble lo que se está logrando, incluso este año tantas películas en el extranjero, en festivales internacionales de clasificación A y B, entonces es increíble cómo ha crecido el cine de Honduras, pero falta mucho más, desarrollo de guiones, desarrollo de historias, la universalidad, siento que es muy importante para lograr ese mercado internacional. Entonces, es bonito historias, ver películas para hondureños, totalmente, sí, pero también historias que se puedan exportar y sé que tenemos la calidad, sé que en Honduras hay un gran talento. Sí, yo, bueno, lastimosamente no he podido, en los últimos años no pude consumir como cine hondureño porque pues estaba fuera del país, pero sí, hace poco tuve la oportunidad de ver algunas cositas por ahí y concuerdo con Andrea de que sí, siento que ha mejorado bastante, o sea, en relación a películas que había visto en años anteriores, pero sí estoy de acuerdo con los talones de Aquiles que mencionaba Joshua, que por ejemplo el guión bueno, que también es parte del guión, añadiría el desarrollo de personajes, como la profundidad de cada uno de los personajes, como este background que muchas veces influye también en cómo un personaje se va a comportar, por qué va a hacer las cosas que va a hacer o que está haciendo, por qué va a decir lo que está diciendo y todas estas cosas que igual sí es parte del guión.
Igual las historias también, o sea, como eso, salir también, concuerdo, de un poco de lo local, o sea, o involucrar tal vez un poco de los elementos locales, pero hay historias que puedan, que personas de otras partes del mundo se puedan sentir identificadas de una manera u otra, porque al final, seamos donde seamos, somos humanos y tenemos los mismos sentimientos, las cosas que nos ponen tristes, las cosas que nos ponen alegres, o sea, son cosas que tenemos en común independientemente de donde hayamos nacido. Entonces, y bueno, la actuación, pues también, pero no sabría cómo tal vez mejorar esto sin una tal vez formación un poco más adecuada para la actuación de cine, porque tenemos, claro, actores de teatro y todo esto que son muy buenos, pero el teatro, actuar en teatro no es lo mismo que actuar para cine, entonces estas cosas son las que hay que ir viendo cómo poco a poco se mejoran y quizás esto de la pandemia, de que todas estas cosas, o sea, todos estos seminarios, cursos, webinars, lo que sea, se está haciendo a través de internet puede permitir quizás abrir como más puertas para personas que se quieran dedicar como a la actuación o mejorar en sus habilidades técnicas o lo que sea relacionadas al cine, pero creo que vamos por buen camino y pues la verdad estoy emocionada por ver qué más se hace, no solo a nivel de Honduras, sino que centroamericano también, porque hay muchas cosas excelentes que se están produciendo en la región. Sí, yo ahí añadiría promover que las personas tengan la oportunidad de estudiar afuera Sí. y que traigan, o sea, que no se queden afuera, que regresen con las ideas y lo aprendido. Sí. Porque, bueno, en nuestros países hay universidades que enseñan comunicación, acá tenemos una universidad de cine y televisión, pero indudablemente cuando estás fuera de tu lugar de confort y ves cómo ven la vida, cómo ven la realidad desde otros países, otras personas de otras nacionalidades, el modelo cubano es sumamente, vos Manuel que estuviste allá, es sumamente entretenido, vigorizante. Y se puede aprender mucho ahí, entonces salir de nuestro marco conceptual, de nuestro lugar común. Y algo que sí quisiera alabar, más allá del resultado final de las películas hondureñas, algo que me gusta mucho y que sí es muy diferente al resto de Centroamérica, es que se atreven a hacer películas diferentes. Tienen una película que se podría considerar un western, tienen una película de un superhéroe, tienen una película, tienen películas de serie B, tienen películas de ciencia ficción, tienen películas históricas. Sí. Eso es un buen camino porque, digamos, la cinematografía de un país no es simplemente hacer dramas, no es simplemente hacer cine independiente introspectivo, no es solamente hacer comedias, o sea, es hacer películas diferentes y porque hay públicos diferentes. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica no hay prácticamente cine de género. O sea, todos quieren hacer o la comedia o el drama intimista, en la gran mayoría de los casos. Eh, Salvador está destacando mucho por el documental, tal vez es lo más destacable, Sí. y Guatemala, que creo que es el país ahorita más consolidado con Uy, estas sí. dos cabezas, con Jairo y con Sí. Julio Hernández, que bueno, ya ahora Julio Uf, está en México, pero mantiene estas raíces de lucha, de protesta, Sí. de estar con la gente de a pie, y entonces su cine tiene mucha fortaleza. Igual el de Jairo, o sea, que ha encontrado una forma para hablar de temas de su país desde, como dijo Lucía, desde una universalidad, o sea, que si hay un rechazo a la homosexualidad, no es solamente en Uy, sí. Guatemala o en Costa Rica o en Uy, sí. Honduras, o sea, es en muchísimos países en todo el mundo. Entonces, estás contando una película de tu país con los rostros, con los lugares, con los sonidos de tu país, pero que lo pueden entender y apreciar en Sí. diferentes partes del mundo. y solo como un comentario a eso que han dicho, o sea,
no recuerdo si era Tolstoy el que decía que para escribir una historia universal la tenés que escribir desde tu aldea. Algo así iba, o sea, no haciéndole justicia a esa frase de Tolstoy. Y, o sea, y lo digo, digamos, ahora con lo que decís de, digamos, o sea, la homosexualidad en Guatemala. Es algo como, es completamente local, pero es un sentimiento y es un tabú y es un, que no importa si estás en un país como Canadá, Noruega, al momento de ver esa historia tan local se entiende este prejuicio que es tan universal también. Y, y no, bueno, eso era como para, Ujú. así, para cerrar ahí. Bueno, tenemos una última pregunta. Esta está interesante, así que, ok, Julia Scribe-Loyer. Me parece muy interesante la misión de una crítica éticamente responsable. Y es algo que como crítica me he cuestionado mucho en mi trabajo. ¿Cuánto esa misión de ser éticamente responsable limita a veces el trabajo del crítico en un mundo que se preocupa cada vez más por lo políticamente correcto? Muy, Genial. wow. Okay. Sí, hay un texto en el diario El País, salió publicado, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, el título es ¿Qué hacer con el arte de los hombres aborrecibles? Algo así es, ¿no? A propósito Oh, de un Woody Allen, de un Roman Polanski, etcétera. Y creo que es importante separar a la obra de la persona por más que cueste, ¿verdad? Y aquí quiero, digamos, como aclarar que no defiendo para nada actos ilegales o misoginia, etcétera, que pueda realizar alguna persona. No se trata de eso, sino que la obra es algo aparte. Como dije antes, uno trabaja con la obra, con la película en sí, no critica a las personas que estuvieron trabajando en ellas. En eso, y entonces, ¿qué es donde se puede criticar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la ideología que hay en la película? Acá puedo poner, por ejemplo, una película cristiana que se hizo en Costa Rica, en donde en la historia, la chica que fue abusada sexualmente cuando era joven, menor de edad, de grande ya, en la historia de la película, ella va a disculparse con su agresor sexual porque lo ha rechazado y como que a pedirle perdón. La víctima le pide perdón a quien abusó de ella. Ok, eso no está bien. No, Pero para. entonces ahí está, independientemente, o sea, se respeta creencias religiosas en ese sentido. Obviamente la película bajo este precepto religioso busca digamos, un mensaje como de unidad familiar y bueno, y también en contra de, de la sexualidad de la muchacha que era lesbiana en la película. Más allá de eso, hay una moral universal, hay una ética universal. Y yo no creo para nada que una persona que es víctima tenga que pedir disculpas por no quererle hablar a su abuelo o a su padre que abusa de ella. Por eso digo, la crítica es sumamente subjetiva. O sea, yo en mi texto lo puse, o sea, esto no, o sea, esto es una barbarie, Sí, ¿verdad? Entonces creo que sí, uno también puede tener encontrar dentro de la película misma, dentro del lenguaje cinematográfico, dentro de la puesta en escena y dentro de las temáticas que aborda, ahí están las herramientas para hacer la crítica sin tener como que forzar. Y obviamente ahí va con la práctica, uno va desarrollando un estilo de escritura, que eso también es muy personal. Hay quienes les gusta escribir de forma impersonal, hay otros que les gusta escribir en primera persona,
etcétera. Ya la escritura en sí es un arte y es algo aparte. Pero creo que sí hay que si el objetivo es al final promover ese diálogo, creo que está bien, digamos, siempre y cuando lo argumentas. No necesariamente las personas que lo lean van a estar de acuerdo con uno, pero no importa, porque y también en el mundo, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo siempre, pero siempre que se pueda tener un diálogo cordial, hablando desde la obra, creo que ya ganamos. Ya podríamos decir que la crítica está promoviendo un diálogo, está haciendo que las personas piensen sobre lo visto, se cuestionen cosas, vean cómo de esa película se puede trasladar a muchas situaciones de la vida real, cotidiana, y entonces ese cuestionamiento ya creo que ya vale la pena. Creo que es un tema muy difícil. De forma personal, yo me identifico mucho con la pregunta de Julia, porque sí, a veces, ¿qué es éticamente responsable? Lastimosamente, cada uno tiene como un parámetro diferente que es válido, es aceptable. Cada humano tiene como un parámetro de qué es ético para cada uno, pero sí también creo que hay una ética universal. Entonces, sí me he cuestionado, incluso con Storylab, o cada uno tiene aquí la libertad de escribir como quiera y todo, y las obras que uno quiera, pero es importante ese diálogo. Es como, ya mencionó Polanski, Joshua, voy a mencionar Polanski, pero es un tema difícil, porque a mí me encantan las películas, me encantan las obras, pero separar al director a veces me cuesta, lo admito personalmente. Pero, ¿cuál es la meta de escribir? ¿Cuál es la meta de la crítica? ¿Cuál es la meta de la historia que vas a analizar? Y es cierto, tal vez pueda que el director sea controversial, pero puedes abrir un diálogo con esa película, un diálogo de análisis y ver cómo ir alrededor del tema y crear como que ese análisis más grupal, un diálogo como para crecer y constructivo, no solo atacar al director. Entonces creo que yo me iría por ahí, pero sí es algo bien personal, siento yo, como que el trabajo del crítico en cuestión de estos temas de separar la obra con el director. No sé si Lucy quiere agregar o Manu algo ahí. Que incluso, o sea, yo no sé si va, bueno, creo que sí puede ir como a esa pregunta, o sea, respuesta para esto, pues yo no la tengo. pero, No. pero me, pero me encanta pensar, digamos, el caso de The Birth of a Nation, eh, como esta película que ha sido algo eh, que ha revolucionado el cine, pero que al mismo tiempo pone de héroes al Ku Klux Klan. Entonces es como, ok, están estas dos fuerzas, porque en este caso ya ni siquiera es tanto el director y la obra, sino que está en la misma obra. Entonces es algo que, o sea, que es muy, muy, muy interesante de analizar. Y yo recuerdo mirarla y recuerdo haber como leído previamente por qué es tan importante esa película y es como, wow, pero al mismo tiempo, wow, qué, wow. Entonces, en cuanto, digamos, cómo llegar a criticar una obra así, nada, solo pongo como el comentario de que es difícil, amigos. Sí, Lucía, no sé si... sí. No, igual creo que para mí sí es un poco más fácil separar al director de la película porque cuando veo la película no necesariamente estoy pensando en el director, o sea, cuando ya me meto como ya en la película como tal vez sí cuando ya la voy a poner y cuando termina y es como, ok, ya, pero mientras la veo puedo separarlo y todo. Pero sí, con lo de la ética, concuerdo con todos ustedes y sí creo que debe haber como un límite en las cosas, por ejemplo, lo que mencionabas, Joshua, pero también, digamos, la homosexualidad puede ser algo que alguien no considere como ético, qué sé yo, por cuestiones religiosas o lo que sea, o el aborto y este tipo de temas que
pues ninguna de las dos partes va a convencer a la otra, o sea, que se va a crear esta discusión, pero siento que en parte esto es bueno, o sea, como generar también cierta como, lo que mencionaban ustedes, diálogo, ¿verdad? No insultar a nadie ni irse como ya a cosas que no, ¿verdad? Pero sí creo también que debe haber ese punto, ese límite como de que más allá de esto ya no, o sea, como la pedofilia y cosas así, que ya son temas que de verdad cruzan líneas que no deberían cruzarse jamás. Entonces, sí es difícil porque también depende de cada crítico, ¿verdad? O sea, ¿qué tal si hay alguien que le gusta el cine y quiere dedicarse a la crítica y está a favor de la pedofilia, por ejemplo? Entonces, es bien como, o sea, obviamente no estaría de acuerdo con eso, pero se puede encontrar, pienso yo que se podrían encontrar cosas así en internet, ¿verdad? Y en todo caso, si llegara a suceder algo así, pues yo pienso que los que estamos como, tal vez, no sé si esto será bueno decirlo, pero los que sí estamos como dentro de estos parámetros humanos de ética, no sé cómo decirlo, pues denunciar este tipo de cosas y no permitir que cuestiones así se estén dando, pero creo que pues sí es importante como tener en mente lo de la ética y saber hasta dónde llegar, pues. O sea, ahí digamos, la persona perdón, Manuel, la persona que No, escribió no, dijo que también era crítica. Y ahí creo que también hay que hacer como la autorreflexión de si mi texto va a ser honesto, si mi texto va a ser simplemente por recibir un pago o para salir de un trabajo, o si quiero llegarle a alguien con mi texto y entonces asumir esa responsabilidad y esa ética también de si escribís, alguien te va a leer y, y creo que eso es importante y creo que sí se puede, o sea, estamos claros de que no va a ser algo masivo, ¿verdad? O sea, no es que hay multitudes leyendo a críticos de cine en el mundo, para nada, ni mucho menos en Centroamérica, pero creo que sí hay ventanas, ¿verdad? Para llegarle a ciertas personas, a ciertos públicos y, y en cuanto a estos temas controversiales, creo que que está por encima la idea de noción de ser humano y de que tenemos derechos y tenemos que, nadie está por encima de otro ser humano y tenemos que salvaguardar la integridad física, emocional y respetar creencias siempre y cuando estas creencias no irrespeten ni limiten las libertades de otras personas. Totalmente de acuerdo. Manu, el micrófono, Manu. ya. Ya iba a comenzar así a hablar una verborrea y al final no iban a escuchar nada. Que igual es como interesante también a ver cómo estas, o sea, hablando de lo políticamente correcto, como estas obras, ahora estaba pensando como digamos en Seinfeld, que es una comedia, pero que al mismo tiempo, o sea, es imposible hacer Seinfeld en los tiempos modernos, o sea, ahora, es imposible. Y al mismo tiempo es como, creo que también por ahí puede ir eso de, ok, la crítica responsable, pero ok, cuando uno mira algunos episodios de eso, mira que en serio, o sea, igual se van judíos, latinos, negros, de todo, y es como algo súper fuerte y que en su tiempo era un éxito, pero al mismo tiempo aquí es como, no, eso ya como que se ha evolucionado un poco también en estos temas. ¿Cómo se haría una crítica así? Pero bueno, yo siento que, ay, es que es tan emocionante todos Sí, estos temas, hay pero tanto que hablar.
El tiempo se nos está acabando y es hora de decir adiós, amigos. De verdad, muchas Bueno, gracias, Joshua. sí, esto ha sido excelente. De parte de, bueno, de todos de Study Lab, bueno, al menos de mi parte, gracias Andrea, gracias Lucía, gracias María que ha estado detrás de cámara ayudándonos y obviamente Joshua. En serio, todo lo que has compartido aquí ha sido genial. Yo creo que nos vamos a llevar como algo, bueno, muchas cosas para pensar más adelante. Y no, y gracias a todas ustedes, los que nos están escuchando también. Y me agrada mucho estas oportunidades de ahora de dialogar, hondureños, ticos, entre centroamericanos. Creo que vivimos muy cerca como para no interactuar, no conocernos y no poder compartir entre nosotros. Entonces, bienvenidas estas actividades. Sí, además que como región tenemos tantas cosas en común también que este tipo de diálogos tal vez hay que hacerlos más y más seguido. Quisiera como agradecer primero a Joshua de verdad por asistir a este live, este conversatorio. Nos gustaría tenerlo de nuevo a futuro y seguir conversando este tema porque sé que quedaron muchas ideas en el aire. No sé qué piensan ustedes, pero yo siento que es necesario otro más adelante. Definitivamente. Muchísimas gracias.